la lista se divide en dos, la cabeza, es decir, el primer elemento de la lista, y el resto del elemento de la lista. Y se divide por este separador. Luego yo podré tener XZ, que querría decir los dos primeros elementos de la lista, seguido del resto de la lista, ¿verdad? Este separador pues indicaría que lo que está a la izquierda es los primeros elementos de la lista y lo que sigue la n cantidad de elementos restantes de la misma. Las listas, pues como ustedes lo saben, son si no son la más, son una de las más estructuras de datos comunes en programación y pues también en Prolog son bastante comunes. En Prolog las listas se manejan mucho mejor de manera recursiva y las listas no es más que un llamado recursivo a sí mismo y casi que la mayoría de operaciones que se tienen en listas se realizan de forma recursiva. Eso lo miraremos un poquito más adelante. Como saben, pues entonces las listas son una secuencia de elementos. Estos pues pueden ser o bien sea constantes o pueden ser variables o incluso puede ser otra lista. Es decir, pueden haber listas de listas, ¿verdad? Que pues podrían ser vistas como matrices, ¿no? Al igual pues que en cualquier otro lenguaje de programación o cualquier otro paradigma de programación, las listas pues pueden ser o pueden estar compuestas también de otras listas. Este es un ejemplo de una operación básica de listas en Prolog, el escribir en una lista. Entonces nosotros recibimos una lista como tal. Ya sabemos que la lista tiene que estar enmarcada entre corchetes y simplemente lo que estamos haciendo aquí pues es que nos escriba lo que estamos nosotros pasando como parámetro, ¿no? Esto es simplemente lo que estaría haciendo esa consulta ahí en Prolog. Las listas, pues como les comento, se pueden definir de forma recursiva. Y esto se hace como dos elementos. La cabeza siendo el primer argumento y la cola siendo el segundo argumento, es decir, el resto de la lista. Entonces ya sabemos que este es el primer elemento. Digamos, si nosotros quisiéramos ir alternando la lista, luego simplemente pasaríamos el resto en una función recursiva, pues simplemente pasaríamos la variable y, que sería el resto. Ese resto, el primer elemento ya sería la nueva cabeza y así, ¿no? Iríamos como recorriendo la lista. Esa sería la forma en cómo recorrer una lista. Es decir, aquí tendríamos, por ejemplo, este es el primer elemento 3 y esta es la cola. Luego nosotros pasaríamos la cola como otra, porque la cola por lo general es otra lista. Pasaríamos la cola como la siguiente lista. Entonces el primer elemento, es decir, la cabeza en este caso sería 4 y el resto sería 5. Luego pasaríamos el 5 hasta que ya no le pasemos nada, ¿no? Entonces así sería como la forma en cómo recorrer una lista haciendo uso de la recursividad. Bueno, y como les comentaba, pues la lista vacía se representa en esta sintaxis. La cola, que sería en este caso la variable y, pues hay que tener en cuenta que es una nueva lista que tiene una nueva cabeza y una nueva cola, ¿no? Entonces, ya con ello podremos empezar a operar con esto de forma recursiva. Entonces, aquí hay un ejemplo sencillo en el que quisiéramos nosotros obtener el primer elemento de una lista. Recordemos que la lista recibiría un primer elemento, ¿verdad? Separado de la cola, es decir, la cabeza separada de la cola. Entonces, si quisiéramos crear la función imprimir cabeza, simplemente estamos diciendo que imprimir cabeza va a recibir una lista, ¿verdad? Que aquí estamos recibiendo una lista, en donde el primer elemento es la variable X y luego el resto la variable Y. Y estamos diciendo que imprimir cabeza, pues simplemente lo que va a hacer es escribir ese X, ese primer elemento. Entonces aquí, imprimir cabeza, X y Y. Si quisiéramos imprimir la cola, ¿verdad? O sea, el resto, pues simplemente aquí es decir Y, que escriba Y en este caso, pues nos escribiría una lista con 4 y 5. Como la variable Y no se utiliza en este caso de aquí, en este primer caso en el donde estamos imprimiendo la cabeza, pues entonces sintácticamente quedaría mejor expresada de esta forma. Es decir, esto se leería el primer elemento, guárdelo en la variable X, el resto no nos importa como tal. Entonces simplemente
Esto pues hace exactamente lo mismo, simplemente que visualmente, sintácticamente, se escribe mejor de esta manera, ¿vale? Este uso, bueno, hay unos usos del separador, la verdad no recuerdo el nombre de este signo, vamos a llamarlo como separador únicamente, pues nos indica, hasta el momento de aquí nos indicaría que a la izquierda está los primeros n elementos y a la derecha el resto de la lista, ¿verdad? En este caso, el primer elemento, el único elemento, el primer elemento y después el resto de la lista. Esto sería entonces que con el elemento A, si quisiéramos ver, entonces, crear una función en que nos indica si la lista inicia con A, en este caso nosotros crearíamos una función y a esa función, en lugar de pasarle una variable, recordemos que las variables se escriben o en mayúsculas o iniciando con esta raya al piso, escribiríamos el término como tal. Al poner nosotros en minúsculas, él detecta que esta A es un término. Y al final, y después, mejor dicho, después el primer elemento sería una A y después cualquier cosa, ¿cierto? Como lo que nos importa es saber si la lista inicia con A, pues simplemente en este caso llamamos a la función lista inicia con A, pasamos estos parámetros y pues obviamente nos va a retornar A. Esto porque nosotros pasamos el término en minúscula, ¿no? O pasamos este parámetro más bien en minúsculas, él lo detecta como un término, como un objeto. Acá, como se pasó en mayúsculas, pues él les está detectando como una variable. ¿Listo? La lista inicia con A en este caso, pues obviamente nos daría falso, porque él lo que está aquí evaluando es que el primer elemento sea A y el resto no importe. Entonces aquí obviamente nos retornaría falso. También se puede entonces pasar tantos términos como se quisiese al inicio de la lista. En este caso, lista con los elementos A y B en ese orden en la cabeza y el resto en la variable L en la cola o raya al piso como se quisiese. Entonces se expresaría de esta manera. Recordemos nuevamente que si está en minúsculas son objetos y si está en mayúsculas pues es variable. En este caso nos está importando que en la primera posición el término A, en la segunda el término B y el resto en la variable L, sin importar. Luego, entonces, esta ya sería la que teníamos acá, ¿verdad? Ya sería entonces lista con el primer elemento instanciado en la variable X y el resto en la variable L. Ya esto se utilizaría si nosotros quisiéramos saber cuál es el primer elemento y si quisiéramos como pasarle por parámetro cuál elemento es el que está en la primera posición o que quisiéramos preguntar cuál elemento es el que está en la primera posición. Similarmente que acá, entonces obviamente en este caso los dos primeros elementos, ¿no? Fijaos en la posición X y Y. En este caso quisiésemos saber quiénes son los dos primeros elementos de una lista y el resto pues de la lista, que se conoce como cola, lo almacenamos en la variable L. Aquí se podría poner cualquier cantidad entonces de variables. ¿Listo? Aquí manera de resumen y un poquito más gráfico, todo el tema de las listas de forma recursiva. Entonces sabemos que tiene dos parámetros, por así decirlo, o se divide en dos ítems, la cabeza y la cola de la lista. El final de la lista se puede mencionar o se puede denotar de esta manera. Entonces, en este caso, en la representación de la lista esta sería la lista con un solo elemento, esta sería una lista con tres elementos, esta sería una lista con tres elementos, pero de los cuales uno de ellos es otra lista que a su vez tiene tres elementos, ¿verdad? Estas son formas en cómo denotar una lista. Entonces, una lista de un solo elemento, pues entonces nos retornaría simplemente aquí A. Y si nos vamos recursivamente, si luego quisiésemos pasar el siguiente elemento, o la cola mejor dicho, aquí se podría leer que el primer elemento es A y que el resto, pues es vacío. La cola es vacía, es decir, tiene solo un único elemento. La lista con estos tres parámetros quisiera decir que el elemento, en este caso, en este primer paso, la lista, la cabeza sería la A, seguido de una cola, que en este caso sería B, C y el resto. La siguiente posición, si quisiéramos ir recorriendo,
la lista, sería B la cabeza, seguido de lo que está después de este árbol. Y luego el último sería en este caso C, seguido de lo que está eh, eh, a su rama derecha. Cuando encontramos que la lista está vacía, quiere decir que llegamos a la lista, al final de la lista, entonces no habría que seguir recorriéndola. ¿Listo? Hasta ahí, claro, cómo funcionan las listas en, en Prolog, ¿o tienen alguna pregunta? Claro, profe. Listo. Vale, gracias. ¿Qué se me hizo por acá? Aquí estás. Entonces aquí tengo algunos ejemplitos en cómo, algunos ejercicios de cómo trabajar con listas en Prolog, como para repasar un poquito. Esta es una forma de cómo averiguar si un elemento se encuentra en una lista. Nosotros, en este caso, lo que estamos diciendo, perdón, si se encuentra al inicio de la lista, digamos, la función que teníamos antes acá era saber únicamente si A está al inicio de la lista. En este caso quisiéramos saber si un elemento n está al inicio de una lista, pues entonces obviamente nuestra función va a recibir el elemento a buscar y la lista como tal, ¿verdad? Entonces simplemente el elemento a buscar, creamos la función que es esta de aquí, el elemento a buscar lo denominamos con la variable x, luego recibimos una lista en el cual indicamos que la lista tiene que ser esa variable x y seguido de la lista pues ya no nos importa qué hay, ¿cierto? Entonces al buscar o al llamar nuestra regla, nuestra relación, pues entonces pasamos un valor a este x, él toma este valor de x, y luego tiene que indicar que la lista debe empezar por ese x para que le retorne true, de lo contrario pues retornaría falso. En este caso el x toma el valor de c, y pues en este caso c no está en la cabeza de la lista, entonces nos retornaría el valor de false. Este hecho, pues entonces, como se menciona aquí, solo es verdadero si el valor del primer argumento coincide con la cabeza, ¿no? Como se está indicando con la regla que creamos. ¿Listo? Ahora bien, tenemos otro ejemplo en que nos pregunta cómo averiguar si un elemento se encuentra como tal en la lista, sin importar en qué posición se encuentra. Para ello, empezamos a hacer ya uso de la recursividad, que fue lo que vimos en la anterior clase. Recordemos que aquí pues, el elemento puede estar o bien sea en la cabeza de la lista o en la cola de la lista. Entonces, haciendo uso de la recursividad, hacemos nuestra función de parada. La función de parada es simplemente si el elemento está en la cabeza de la lista, pues ya, terminó, retorne, ¿cierto? Que fue justamente la función que acabamos de crear, la de aquí. Pues si el elemento está en la cabeza de la lista, pues se termina la búsqueda con un true y no hay lío, ¿cierto? En este caso no es así. Él entraría a esta función de aquí, entraría esta consulta de acá, entraría a esta primera función de parada, pues retornaría falso, entraría a la segunda función que ya es la función recursiva. La función recursiva recibiría entonces el mismo parámetro a buscar, en este caso C, ¿cierto? El mismo parámetro a buscar, pero luego lo que recibiría sería, ya no nos importa el elemento que está en la cabeza, por eso está con esta raya al piso, sino que nos importa ya es la cola, es decir, el resto. En este caso, ya no nos recibiría esto, ¿no? A, B, C y D, ya no nos importa el A, ¿verdad? Lo que nos está importando es el B, C y D, vuelve a llamar a la función buscar con el mismo parámetro buscar C, pero dense en cuenta que aquí ya no está pasándole toda la lista, sino que le pasa la cola, es decir, B, C y D. Vuelve a esta función de aquí, pregunta, ¿C está en la cabeza de esa nueva lista? Que la lista ya ahora sería B, C y D. No, vuelve a esta función de acá. Vuelve a recibir C como parámetro, ya no nos importa la cabeza, en este caso B es la cabeza ahorita, sino que nos importa la cola. C y D ahorita es la cola. Vuelve a entrar acá, el parámetro a buscar es C, C está en la cabeza, en este caso C y D, C estaba en la cabeza, nos retorna true y termina nuestra búsqueda.
Entonces, la manera en cómo iterar aquí, lo que hicimos fue iterar en la lista, fuimos posición por posición iterando, pues es simplemente pasar la cola de la lista. Recordemos que la cola es el resto de la lista. ¿Claro ese ejemplo? Ok, bueno, aquí lo dicen, ¿no? Aquí está explicadito más o menos cómo funciona. La cola, pues, es la nueva lista y la cola, pues, obviamente va a tener una nueva cabeza y una nueva cola a su vez. ¿Listo? El número de elementos de una lista es otro ejemplo que vamos a recibir. Vamos a leer lo que nos dice aquí. El primer argumento es una lista. Entonces, él va a recibir una función en donde su primer parámetro es la lista y el segundo es una variable donde se va a instanciar el número de elementos de la lista. El segundo argumento, en este caso n, bueno, en este caso luego lo llamamos como c, es simplemente donde se va a almacenar la cantidad de elementos que tiene la lista. Obviamente esto nuevamente estamos haciendo uso de una de las reglas recursivas. Nuestra función de parada en este caso sería de que si el elemento, de que si la lista está vacía, ¿verdad? Que si la lista está vacía, pues la cantidad de elementos de la lista va a ser 0, ¿verdad? Esto hasta aquí no hay pierde. En este caso recibiría esta lista de aquí, ¿verdad? Recibiría la lista de acá. En este caso no es vacía la lista, entonces iría hasta acá. En esta función de acá ya no nos importa la cabeza como tal, sino la cola, como está acá. Volvemos a llamar a nuestra función recursiva con la cola, con 4, 5 y 6. Le pasamos una variable que nosotros creamos interna, ¿verdad? Y vamos aumentando nuestra variable contadora, que en este caso variable es c, en este caso acá la llamamos n, nuestra variable contadora la vamos aumentando en 1. Entonces, vamos a ir aumentándolo en 1, ¿verdad? Pero para que todo esto funcione, tenemos que ir hasta el final. ¿Cuál es el final? Cuando lleguemos aquí en 6, que la lista simplemente va a tener 6. La lista tiene 6, pero nos importa es la cola. Cuando la lista tiene un único elemento, se comporta como la que está aquí. Cabeza sería el elemento y cola vacío. Cuando la lista esté aquí con 6, la cola, que es la que nos importa, va a ser nula. La cola es nula, entonces retorna esta aquí. Aquí ya nos retorna verdadero, nos retorna 0. Como esta ya se cumplió, 0, entonces esta entra a operar porque esto ya se cumplió, esto ya es true, ¿verdad? Esto ya queda como true porque entró a esta regla de aquí. La regla era que cuando es nulo es 0. Como nunca había entrado porque hasta el momento no había sido nulo, entonces es 0. Aquí aumenta el contador, en este caso m, que era 0, hay que aumentarlo a 1. Entonces n sería el nuevo elemento, nuestro contador sería 0 más 1, 1. Y luego vuelven. Recordemos que la recursividad va hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Cuando llega la función de parada, empieza a devolver, empieza a devolver, empieza a devolver. Las listas luego empiezan nuevamente a crearse. Entonces quedó vacía, luego un elemento, luego 2 elementos, luego 3 elementos hasta el final y pues va iterando, aumentando, aumentando, aumentando y al final queda el contador como 4. ¿Listo? Entonces recordemos que en la recursividad se llega hasta la función de parada, hasta abajo, abajo, la función de parada y luego empieza a retornar, a retornar, a retornar, a retornar hasta el inicio nuevamente. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Las listas, como tal, pues tienen muchas operaciones que se pueden hacer y operaciones que ya están definidas en Prolog. En una de ellas, pues, es adjuntar un elemento a la lista. La función append adjunta elementos a la lista. Así con ello podemos darnos cuenta que las listas pues tienen muchas similitudes aquí en Prolog como en otros lenguajes de programación o en otros paradigmas de programación, tanto funcionales o imperativos e incluso declarativos. En este caso, como recordemos, estamos trabajando un lenguaje de programación que es declarativo,
no se necesita especificar directamente nosotros cómo construir una nueva lista a partir de listas dadas, sino más bien necesitamos solo las características que va a tener esa nueva lista. Es decir, aquí nosotros no nos preocupamos por decir cómo vamos a agregar un nuevo elemento a la lista, sino que simplemente estamos indicando que queremos a partir de dos listas agregar esos dos elementos de estas listas y crear una nueva lista. Para ello, pues se usa una especie de recursividad, tal y como se hacen en la mayoría de operaciones en los que se trabaja con listas, pues se trabaja con recursividad para crear estos nuevos elementos. En el caso de Prolog, la recursividad, la causa, o quien crea la recursividad y quien la controla, es el proceso de la resolución, como se vio anteriormente. Entonces, a medida que se va resolviendo el ejercicio y se va llegando hasta la función de parada, pues entonces se empieza a crear recursivamente la lista, ¿verdad? Y las listas se crean de forma recursiva en Prolog. Y en lenguajes de programación funcional, bueno, en Prolog, que es el más usado, pues se hace de una forma recursiva. Es decir, para crear listas, por lo general lo que hace es coge una lista previa, vacía los elementos y luego vuelve a adjuntar los elementos. Entonces, para vaciar los elementos hay que hacer esto de forma recursiva. Entonces, esto es un ejemplo en cómo adjuntar o cómo unir dos listas. Es decir, queremos esta función de aquí, queremos dos listas y queremos unirla. En este caso, los dos primeros parámetros de esta operación son las dos listas que se quieren agregar. En este caso queremos agregar esta lista con estos dos elementos y queremos agregarle una nueva lista, que en este caso tiene un único elemento. Y el resultado se almacenaría en el tercer parámetro, que sería la lista, resultante. ¿Listo? Para ello, entonces, en Prolog, la forma común en cómo se hace esto en Prolog es mediante, nuevamente, uso de recursividad. Entonces, tenemos dos listas o dos reglas. Una, la función de parada, la regla de parada, y la otra, la regla recursiva. La primera proposición o primera regla que tenemos aquí, lo que especificaría es que cuando la primera lista esté vacía, ¿verdad?, se agrega a cualquier otra lista esta segunda lista que se recibe como parámetro. Entonces, la función de parada aquí tenemos es que vaciar la primera lista, ¿verdad? Cuando la primera lista esté vacía, pues simplemente el resultado de adjuntar esas dos listas va a ser simplemente crear una lista nueva con los elementos de la segunda lista. ¿Hasta ahí claro? Entonces, la segunda proposición eh, dada, que es la que está aquí, lo que especifica, o especifica más bien varios temas a tener en cuenta. Corresponde pues justamente a la recurrencia como tal. Y en este caso, digamos, para hacer mayor claridad, en este ejemplo está dado más, con nombrecitos más específicos las variables. Y lo que nos indica es, o más bien el predicado de la izquierda, el que está aquí, ¿verdad?, establece que el primer elemento de la nueva lista, ¿verdad? El primer elemento, más bien este aquí, de la nueva, recordemos que la nueva lista es el tercer parámetro, ¿verdad? O la lista 3 en este caso, ¿no? El primer elemento de la nueva lista es el mismo que el primer elemento de la primera lista dada, porque ambos pues se llaman hit, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos alguna regla como tal, es decir, van a compartir el primer elemento. Porque claro, cuando estás concatenando listas, pues se toma el primer elemento y luego se le adjunta el segundo elemento, ¿cierto? Entonces tendríamos que la cabeza por defecto de la nueva lista tiene que ser la cabeza de la primera lista. Eso es lo que nos está diciendo hasta aquí. ¿Listo? Hasta aquí no hay lío. El lado derecho, es decir, esta parte de aquí, de la segunda declaración, ya va a especificar entonces que la cola, recordemos que aquí la cola se está llamando como list 1, list 2, list 3, ¿cierto?
Entonces el lado derecho especificaría que la cola de la primera lista, en este caso list 1, tiene adjuntada a la segunda lista y esto formaría la lista 3, ¿verdad? Esto es más o menos cómo se leería esta regla aquí. De pronto es un poquito complejo entenderlo, pero la forma en cómo entender más en detalle esto lo vamos a ver más adelantico, que vamos a ver las trazas. Pero básicamente lo que nos dice esta regla de aquí es que la cabeza de nuestra nueva lista va a ser la cabeza de la lista 1. Y luego hacemos uso de la recursividad. Entonces la recursividad es simplemente que la lista, aquí estamos pasando lista 1, recordemos que la lista 1 en este caso sería 2, entraría esta primera regla, no se cumple, entonces luego simplemente lo que hace vuelve aquí, entonces como es la cabeza, ahora la cabeza es 2, entonces adjuntaría el 2, ¿verdad? Entonces esta lista 3 ya tendría 1, ya tendría 2 ahora, ¿verdad? Y luego cuando ya se cumple que la lista 1 es vacía, lo que le dice es adjunte el resto de la lista, o adjunte más bien la lista 2, la segunda lista, perdón. Entonces en este caso adjuntaría esta de acá. Entonces ya diría 1, 2, 3. ¿Listo? Aquí queda un poquito más claro. Entonces nuevamente, en este ejemplito de aquí, entraría, pregunta por la función de parada, no se cumple, va a la segunda función dice lo que está en la cabeza de la lista 1, guárdelo en esta variable, y tiene que, la lista 3 va a tener esa cabeza, esa misma cabeza. Entonces va a tener, en este caso, 2, en este caso 1, perdón. La lista 1 en este caso sería este valor 2, la lista únicamente con este elemento 2, pasaría a esta función de aquí, esta función vuelve al valor aquí, la función de parada no se cumple. Entonces luego lo que nos dice es, esa cabeza, esa nueva cabeza, tiene que ser el siguiente elemento de la lista 3. Luego ya la función de la cola aquí, como se dan cuenta aquí ya sería vacía, cumpliría esta regla de acá, simplemente lo que dice luego es adjunte la nueva lista. Y con eso pues terminaría este procedimiento en simplemente 1, 2, 3. Tanto en la versión de Prolog como en Lisp, que es otro lenguaje de programación que se utiliza no tan frecuentemente para programación lógica, sino más bien como para programación funcional, la lista resultante no se va a construir hasta que la recursión produzca la condición de parada o el término de parada. Es decir, él va almacenando y para eso es que se utiliza lo que se conoce como unificación. Recordemos que Prolog hace tres cosas: instanciación, unificación y backtracking. Entonces, él no es que vaya armando la lista a medida que va llegando aquí, 1, 2, sino que él la arma, él va creando una unificación, es decir, variables, crea como reserva memoria a la variable nueva y le va como adjuntando nuevos valores, pero estos son como valores temporales y no es hasta que llega la función de parada en la que él ya empieza a armar como tal la lista haciendo uso de esas funciones temporales. Luego ya lo que hace es una instanciación, que es ya asignarle como tal los valores y ya terminaría el resultado. Pero entonces Prolog no arma las listas hasta que no llegue a la función de parada. Esto se hace, entonces, cuando ya llega la función de parada, como se darán cuenta, hace uso de la misma función de agregar, pero los elementos se van agregando de forma inversa, porque como él va limpiando hasta acá, luego tiene que volver a poner ta, 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 y lo hace de forma inversa. Esto se va a ver más claro cuando miremos ahorita la trazabilidad o la forma de traza para ver cómo funciona o cómo se depura en Prolog. ¿Listo? ¿Pero hasta ahí alguna pregunta o todo quedó claro? Ok. Entonces vamos a... Déjenme ver si yo por aquí tengo... Ok. Estas. Entonces, la traza en Prolog lo que nos permite es hacerle un seguimiento a las operaciones que se están haciendo y cómo está haciendo las operaciones Prolog. Eso es básicamente lo que permite hacer la traza. Hacer un seguimiento de la ejecución del programa
en Prolog o en un lenguaje de programación, pues lógico, puede ser muy útil, sobre todo cuando se haga uso de recursividad, para saber qué valores se están tomando y cómo está operando nuestra regla. ¿Por qué? Porque justamente cuando estemos creando reglas un poco más complejas, pues seguramente no nos va a salir a la primera. Entonces, el uso del comando trace, de la traza, pues nos va a permitir ir viendo qué valores están tomando, cómo es que está funcionando nuestra regla, y eso nos permite pues llevar una depuración de nuestro código. Es pues justamente instructivo, justamente echar un vistazo a cómo es que funciona todo esto, cómo es que Prolog empieza a hacer el backtracking, la unificación, la instanciación y demás, para conocer más a fondo este lenguaje de programación. En Prolog se utiliza entonces esta palabra reservada trace, que justamente lo que permite es decirle al lenguaje de programación, listo, ahorita vamos a depurar. Entonces, cuando hacemos trace y hacemos el llamado a una función, él ya no únicamente nos retorna el resultado, sino que nos empieza a retornar el paso a paso de cómo calculó el resultado. ¿Listo? En este caso aquí, como para entender un poquito, los símbolos que vemos acá, que empiezan con el carácter raya al piso, son estas famosas unificaciones, es decir, las variables internas que se utilizan para almacenar esos valores instanciados. Entonces aquí él como que crea una variable temporal, y a esa variable temporal, luego aquí por ejemplo está esa variable temporal, aquí a este 6 le asigno variable temporal, aquí está preguntando que si lo que estaba en esa variable temporal es en este caso igual a 0 más 1, en este caso 1. Entonces él si aquí luego está diciendo, ah, sí, lo que estaba en esa variable temporal era 1. Entonces 1 es, sí es 1 más 1. Entonces él ya empieza a devolver, a devolver, a devolver, a devolver, a devolver. Él aquí está, lo que está haciendo en este ejemplo es determinar la cantidad de elementos de una lista. Entonces, recibe la lista, esta variable, como es variable, necesita hacer un proceso de instanciación para mirar, crearle o asignarle un valor a esa variable. Como directamente no se le puede asignar, empieza con la unificación a hacer valores temporales, ¿verdad? Y esos se están almacenando en estas variables que se crean de forma automática en Prolog. Entonces, por ejemplo, el valor que estaba aquí, bueno, o lo que analiza después de hacer este procedimiento, se almacena en este valor, cuando ya le empieza a quitar valores a este de acá, bueno, y así, ¿verdad? Luego, esto en la instanciación, la creación de esas variables, luego, por la regla que teníamos, ¿verdad? Acá, la regla que teníamos, cuando la lista era vacía, asigna el valor de 0. Entonces, luego él por esa regla dice que ese valor era 0. Entonces ya esta variable 2382 tomaría el valor de 0, y luego lo que empieza es a crear para arriba, ¿no? Entonces ya empezaría otra vez para acá arriba, para acá arriba. Entonces aquí sería 1. Aquí le está asignando el valor de 1. Aquí luego pregunta, obviamente, pero como ya estaba el valor de 1 fue asignado, y así mismo empieza a asignar, 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 hasta el final, y aquí ya retornaría el 4. Entonces, como empezaría a hacer Prolog todo ese paso a paso. Y además, en Prolog, vamos a poner esto por acá. Yo creo que tenía esto en el ejemplo 2. Aquí está. Vamos a ver Prolog. Este es nuestro suite Prolog. Vamos a darle un console. Creo que lo tenía en este ejemplo aquí. Ejemplo 2. El ejemplo 2 es justamente esta. Ponemos aquí. Vamos a poner este. ¿Dónde está? Nel 2, 4, 5, 6, 7. Entonces, Nel 6. Aquí simplemente nos retornaría el valor, ¿cierto? Pero si ponemos trace, él aquí ya dense cuenta que empieza a decir que está depurando, en pocas palabras. Y luego él empieza a depurar, a depurar, a depurar, a depurar, a depurar, empieza justamente el paso a paso
a hacer y ya nos indica más o menos qué es lo que está haciendo. ¿Listo? En un paso a paso. Cuando está call, quiere decir que él vuelve a llamar a la función. Cuando es la variable, cuando aquí se antepone exit, quiere decir que ya está retornando un valor. Entonces aquí retorna un valor. Aquí retorna un valor. Aquí llama y lo que está haciendo es preguntar, ¿cierto? Si lo que estaba en esta variable es esto de acá. Aquí retorna un valor. Y aquí retorna y otro valor y así. Cuando es call, está llamando nuevamente, haciendo preguntas o consultando más bien. Recordemos que en Prolog uno hace consultas y él responde. Entonces, cuando es call, está consultando. Cuando es exit, está retornando, está respondiendo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Vamos a... Véngame, yo voy a... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a poner esta función de aquí. Déjenme, yo me creo un programita aquí. Me voy a asignar esta función ejercicios. Vamos a poner aquí. Entonces, vamos a poner esto aquí. Lo que voy a hacer ahorita es escribir esto aquí en una regla para probar una cosita. ¿Listo? Ent is independent process esa en la lista 1 en la lista 2 en lista 3 y lo que voy a hacer es una print lista 1 3 a ver, me salía del 3, pero vamos a darle ejercicios.pl y vamos a probar paint 1, 2, 3 paint 1,2 3 y esto almacenado en la lista 5. Listo. 3. Miremos cómo funciona este trace. Entonces, vamos a saltarnos todo esto. Ahí, aquí estás. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la variable C le asigna este valor temporal. El append, recordemos que aquí estaba, luego lo que nos decía era, aquí estás, luego empieza únicamente a operar con las colas, ¿cierto? Entonces, o con la cola, en este caso de 2, porque lo que quiere es llegar a este punto de parada en el que la lista 1, la primera lista, queda vacía. Entonces, miren que él aquí empieza a trabajar con eso, empieza a quitarle valores aquí, o bueno, a correrse un poquito, a recorrer esta lista, en este caso sería 2, 2, 3, la nueva unificación a esta variable es esta nueva variable temporal, luego ya sería vacía esta de aquí, en este caso ya sería acá, otra vez instanciación, aquí miren que aquí ya llegó a la regla de parada, la regla de parada era que cuando estuviese esta lista vacía, pues entonces la nueva lista va a ser lo que contenga la segunda lista de acá, ¿cierto? Que se llegaba. Entonces aquí ya está, miren, ¿cierto? Luego, lo que les decía, le empieza a recorrerlo inversamente la primera lista para volver a asignar valores. Entonces aquí el elemento 2 es el que estaba acá, empieza a ponerlo, y el elemento 1 lo empieza a poner acá. Entonces listas se empiezan a crear de forma inversa, ¿no? La lista 1 la llega hasta que esté vacío, estos valores los está almacenando temporalmente y luego los vuelve a poner, los vuelve a poner en la lista 3. Y así es como funciona en
en las listas o el recorrido de listas en Prolog, ¿vale? ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Prolog además entonces nos permite, o este Suite Prolog tiene una herramienta muy práctica que nos permite depurar visualmente, hacer un debug de forma visual. Para activarlo simplemente entonces aquí nos dice, hay que ir aquí al debug, Graphical Debugger. Aquí nos dice que, ¿cómo es que salgo de Trace? Dame un segundito. Sí, aquí podemos poner. Muy bien, ¿cómo es que se salía el Trace? Vamos a poner Cancel Trace. Seguro que era exit. Out. Pregunta y me dice she for help. Y como que se sale de este trace porque es que necesitamos salir del. Pero no voy a complicar la vida. Entonces, para hacerle una depuración visual, simplemente lo que hacemos aquí debug, Graphical Debugger, Graphical Tracing, y ahora sí, después de esto, según el paso a paso de acá, estas tracing, luego simplemente lo que hacemos es trace punto, aquí ya está. Y entonces, por ejemplo, podemos hacer, no lo tengo acá, déjame que esté en él, aquí, lo voy a copiar, aquí, consult, ejercicios, ahora aquí, bueno, aquí está haciendo el trace, pero el trace de esta vaina de acá, del consult, aquí estás, entonces, esto es allí ya. Activamos el debugger gráfico, le damos trace punto, y aquí ya está. Ahora sí podemos entonces ver gráficamente cómo funciona. Vamos aquí. Para ver gráficamente cómo funciona, pues llegamos a esta ventana de debugger, donde se va a ejecutar paso a paso, es decir, aquí nosotros vamos a decirle paso a paso cómo qué ejecutar, o que vaya siguiendo más bien paso a paso, y podemos hacerle un seguimiento más detallado. Para ejecutar paso a paso, simplemente la flechita que está aquí, en este caso nos está diciendo que la variable y, bueno, recordemos que le pasamos 2, 4, 5, 6, la variable y, que es la cola, quedó como 4, 5, 6. En este caso él vuelve a llamar a Nel, aquí está diciéndolo. Y ahora, como volvió a llamar a Nel, volvió a pasar aquí, ahora Y va a ser 5, 6, que es lo que está haciendo aquí. Ya va 3 llamados a Nel. Vuelve a llamar a Nel como un cuarto llamado. Ahora la cola es simplemente 6. Volvió a llamar a Nel, ya es, la cola ya es 0, ¿verdad? Para que esto siga, aquí tiene que retornar un true. Hasta aquí el momento no nos ha retornado true, porque no se ha cumplido que de que la lista que se recibía fuera vacía. Aquí ya va a ser vacía la lista,
Entonces ya llegó a este punto, ya nos va a retornar true. Como ya nos retorna true, podemos seguir hasta acá. En este caso, y es vacío, m es 0, ¿verdad? Por la regla que creamos acá. N, como es m más 1, pues 0 más 1, 1, ¿verdad? Él empieza a volver a construir la lista, en este caso Y vuelve a hacer la lista, pero como esto ya empieza, eso ya ya se evaluó, entonces lo que simplemente hace es empezar a aumentar, ¿verdad? Dense cuenta que él no está volviendo a evaluar en él, simplemente él está volviendo a armar la lista, entonces el N vuelve y va aumentando hasta que la lista se arma nuevamente, y en este caso llega N igual a 4. ¿Listo? Esta pues, entonces, es una herramienta gráfica muy útil para hacerle seguimiento a ejercicios en Prolog. ¿Listo? O a cómo funcionan las reglas aquí, o el llamado a estas reglitas aquí en Prolog. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí o todo claro? Ok, voy a pasarme aquí por el chat a ver si de pronto hay alguna pregunta. No, no veo preguntas. No veo preguntas. Entonces, regálame por aquí un segundito. Yo sigo las cosas por acá. Listo, aquí estamos. Este por siempre se me activa mal. Este de aquí. Listo. Entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer unos ejercicios aquí en Prolog, muy sencillitos, por el manejo de listas, y luego voy a dejar dos ejercicios. Estos no son obligatorios, pero pues sí van a dar décimas para que los entreguen. Yo creé por aquí déjenme ver por acá. Clases, aquí estás. Por aquí creé la actividad en Classroom. Simplemente pues vas a hacer los ejercicios que vamos a, o que estamos viendo aquí al final. Estos que dicen ejercicios en casa. Acá estás. La actividad no es obligatoria, pero sin embargo va a dar décimas al 30% del corte. Y lo que se pide, bueno, esta es individual, como sin parejas es individual. Les ojo con la copia también. Simplemente lo que voy a pedir es un archivo que se llame ejercicioslistos.pl. Como ya saben, debe llamarse así el ejercicio, donde me creen las reglas para resolver estos ejercicios. Y en comentarios, así como está aquí en comentarios, ¿verdad? Las metas o cómo llamar a las consultas para resolver esas metas dadas. Es decir, por ejemplo, en un comentario me van a poner, en este caso, SINEL 2456 C, para que yo luego venga, copie, pegue y se ejecute. ¿Listo? Pero entonces, antes de eso, vamos a resolver estos dos ejercicios. Estos, ¿cuántos? 2, 3, 4 ejercicios. ¿Listo? Vamos a crear las reglitas por aquí. Vamos a llamar, entonces, este archivito por acá. Este archivito de ejercicios.pl. A ver si yo hago consulta. Pero ahí ya tiene esto. Debug. Se sale. Ok, listo. Vamos a crear estas reglitas aquí. Nos dice, vamos a recibir una lista y necesitamos que la lista se imprima, pero que se imprima de esta forma aquí, con saltos de línea, ¿verdad? Vamos a crearlas por acá. Entonces vamos a llamar a la función imprint. Vamos a usar recursividad. Recordemos que las listas siempre, casi la mayoría de veces se utiliza recursividad. Simplemente que si la lista esté vacía, pues no haga nada, que es esta que está aquí. Luego creamos una nueva función que se llama imprint, en donde vamos a recibir la lista. Vamos a llamar, para ahorrarnos palabras, H como la head, cabeza, y T, tail de cola, ¿listo?
Y la regla simplemente va a ser, entonces, que va a imprimir lo que está en H, ¿verdad? Y luego va a llamar a la función imprint lo que está en T. Vamos a ver cómo funciona esto de aquí. Imprime A, B, C y D. Imprime A, B, C, D. A, B, C, D. Hasta ahí estaríamos imprimiendo, pero no estamos concatenando. No estamos, perdón, haciendo el salto de línea. Entonces, hay muchas formas de ese salto de línea, pero cuando estamos escribiendo, simplemente hay una función que se llama write ln que hace el salto de línea. Entonces, aquí vamos a poner console ejercicios. ¿Qué? ¿Cómo que no existe ejercicios PL? ¿Cómo lo llamé? Ejercicios.pl. Collage collector. What? ¿No lo reconoce? No. Qué loco. Vamos a cerrar aquí, vamos a volver a abrir. Vamos a perder mucho tiempo en esta vaina. Right en esta cosa de aquí. Tengo ahí ejercicios.pl. Ejercicio. Me parece que el nombre es diferente. Sí, eso veo, pero lo tengo. No, o sea, allá aparece como doble PL en donde aparece. Ya sé. Sí, tienes razón. Acá ajá, sí. Bueno, buena observación, gracias. Se debe llamar. Eso sí. Listo, entonces aquí ya quedó ese salto de línea. ¿Listo? Con el white ln así salticos de línea. Escribir las reglas para obtener el último elemento de una lista. Nosotros habíamos escrito una regla en donde estábamos obteniendo el primer elemento de una lista, ¿lo recuerdan? Ahora vamos a crear una regla para obtener el último elemento de una lista. ¿Ok? Entonces vamos a... Claro que se llamaba .pl.pl. Entonces esto es ejercicios... Esta cosa no se llama así. Ahí está. Ejercicios pl.pl. Ok. Último, vamos a llamarlo función último. Cuando el elemento o cuando la lista tenga un solo elemento, vamos a responder una lista con ese único elemento. Cuando la lista tenga más de un elemento, vamos a responder. No nos importa lo que está en la cabeza, sino que nos importa la cola, ¿cierto? Porque vamos a empezar a retornar la cola hasta que lleguemos a que la cola tenga un único elemento. Eso es lo que vamos a hacer. Cuando la cola tenga un único elemento, pues lo que vamos a hacer es responder ese elemento que está en la cola. ¿Listo? Y eso en esta variable x. ¿Listo? Entonces, solo esto cerrémoslo. Aceptar. ¿Qué me hiciste? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué se me hizo ese problema? Aquí estás. ¿Dónde estás metido? Ah, ya te vi. Aquí estás. Último. 84. Último. Si alguien tiene alguna pregunta. Último. Hacer
C, D, C, D, E, X. E, C. No mal. Un elemento en la regla. X, T, último, X, pasamos la T, último, y pasamos la T. No, no hace falta ahí una lineecita, profe. ¿Dónde, compa? En la línea 12 más 1, después de los dos puntos. Ah, sí, claro, compa. Gracias. A veces más uno. Sí, señor. Ahí hacía falta esa linecita, tienes toda la razón. Entonces, ahí está. Gracias, compa. Gracias por el aporte. Gracias, compa. Y bueno, entonces algo que también podemos ver es que las listas pueden ser formadas de otras listas. Entonces, en este caso, el último elemento de esa lista, pues es esta lista CD. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en cómo obtener el último elemento de la lista. Nosotros lo que estamos haciendo es, nos importa la cola, lo que estamos haciendo es, cuando esa cola solo tenga un elemento, o sea, solo tenga cabeza, ¿cierto? Aquí está, solo tenga cabeza, entonces retorna esa cabeza. Es decir, cuando la cola solo tenga un elemento, retorna la cabeza. ¿Listo? Ok, vamos a ver el tercer ejercicio. Vamos a ahora invertir los elementos de una lista. Vamos a invertir los elementos de una lista. Entonces, vamos a invertir los elementos de la lista. Vamos a llamar la función invertir. Entonces, la función invertir va a tener... ¿Cuál creen que sería la función de parada? ¿Quién me dice? La función de parada es que cuando la lista esté vacía, pues nos retorne vacío, que es esta cosa que está aquí. Y ahora la otra función invertir, simplemente vamos a decir, entonces, que tenemos una lista con cabeza y con cola, y el resto lo vamos a almacenar en nuestra nueva lista L. O sea, el resultado más bien, perdón, lo almacenamos en la lista L. El estático del dinero, que será bonito. Si es así, tendríamos que llamar a nuestra función append, pero append al final. Esta función append me funciona agregar al final. Voy a ver si funciona esa función append. Yo creo que no funciona para esto, funciona append. Lo que vamos a pasarle es una función, una variable x, nuestra cabeza de la lista y donde vamos a almacenar la lista. Esta función x es donde vamos a ir recorriendo para invertir la lista, ¿no? Y luego lo que vamos a decir es que invertir, tendríamos que pasarle entonces, si estamos quitando, entonces tenemos que bajarle es la cola. Y esa nueva función, ¿cómo que se llama? Esa nueva función x. Déjame ver, a ver, estamos invirtiendo, cuando sea nulo no nos retorna nada, estamos invirtiendo, tenemos cabeza y cola, lo que estamos haciendo es la función append, estamos haciendo uso de esta función de concatenar, no sé si funciona, ¿no? Pero sí funciona. Vamos la función.
invertir. ¿Cómo estábamos creando nosotros? Invertir. Ahí. Me saco la lista. X al final. Vamos a pedir a complicarnos. Escoger y los puntos. Ok, ahí ya podemos detener. Entonces, invertir A, B, C, L y el resto ponemos en la lista. Vamos a ver esta regla. Creo que nos va a tocar volver a poner, sobreescribir esa. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner append final. Y vamos a sobreescribir este append final aquí. El final. Solamente tendremos que poner dos append final. Y este vamos a decir que cuando esté vacío, va a ser lo que está en la X. Va a ser lo que está en esta lista de aquí. Lista. Sí. Ajá. Y la otra regla sería entonces. Ajá. Append final va a ser, vamos a llamar append final. Vamos a decir entonces que lo que está en la cabeza, sí tiene que estar aquí en la cabeza. Me dice que, algo me dice que es por aquí, que está mal, entonces vamos a poner. Ok. 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 Cabeza. Ajá. Ok. X, todos listados. Uno, listo, dos. Que debería funcionar. No, pero es que es la misma. Creo que está bien. Creo que eso está bien. ¿Por qué no invirtió? Porque esta vaina no invirtió. Era ching. Profe, ¿qué pasaría si colocas que lista 1 esté donde que, o sea, mejor dicho, en la línea 16, ¿Sí? decir que lista 1 Ujú. es, sea lo que se coloque en lista 3? Ahí en el donde está hit, debería ir lista 1, ¿no? ¿O estaría mal? No, porque pondríamos toda la cola, ¿no? Creo yo. Ah, ya. Porque ese como Pondríamos diría, toda la porque cola. como estamos diciendo que la cabeza en este caso sea lo que se coloque en lista 3, al invertirlo, pues no haría eso, porque estaría colocando siempre la cabeza, o sea, la primera. O estoy entendiendo mal hasta ahí. A ver, nuevamente, ¿cómo me dices, compa? O sea, ahí, es que si no estoy mal, estás igual a la primera, a la de arriba. O sea, la pen Sí, final está la es misma. la Sí, primera. está la misma. Es que quería aplicarla, a veces tocaría corregirla, pero creo que no hay que Ah, ok. corregir. Creo que Porque es está que yo bien. estaba entendiendo que pues en la de arriba lo que hacemos es colocarla en orden. Entonces, Sí. y yo pensé que entonces leads 1 iba al final a tener un valor, el cual iba a empezar a pegar de atrás hacia adelante si lo colocábamos en lista Ajá. 3. Sí, sí, sí. Entonces, por eso yo pensaba que el list 1 lo podías colocar en vez de hit ahí con lista 3. Pero pensaba, o sea, Aquí, o sea, tú dices algo así como esto. Aquí dices así. sí, profe, me imaginaba algo así. Déjame ver. Déjame la analizo, déjame ver. Entonces, la Profe, cabeza. ¿de pronto importa si primero se invierte y después se le hace append? Mm, puede ser, puede ser. Me suena más esa por ahí, a ver. Tú dices hacer así. Sí, señor. A ver. A los puntos.
reveres. No sé, no, es así. A, B, C, L. Así tiene que ser. A, B, C, como. Ahí es que está acá, ¿no? No está retornando nada de esta cosa. Y A. Esto lo puede hacer, ok. Bien. Algo no está bien ahí. A ver. A ver lo que nos dice el compañero que poner listas. A ver, déjame, yo lo hizo. Vamos a poner cabeza con la lista 2. Va a ser la misma cabeza con la lista 3. Ajá. Y va a ser. Ajá. Lista 1. X. No, me parece que sí está bien ahí. Entonces, invertir al final va a ser una variable X que nos va a recibir esta cosa aquí. Final. Se los va a dejar de viendo porque esta sí está rara. A ver, final. Este sí debería ser así porque él lo que hace es concatenar las listas como él está desarmando. Él la va concatenando y ya la concatena al inverso porque aquí ya está. En esa X lo que hace es concatenar porque esto está vacío, esto por defecto ya viene vacío, entonces debería estar funcionando ahí. Moverte en reversa. De reversa. Déjame yo poner aquí. Es una más fácil. Ya la vamos a analizar. Un reverse. Es muy simple. A ver. Reverse. A con B con C con E. Y aquí vamos a poner esta cosa. Vale, pues. Esta sería la forma en cómo utilizar, pero yo voy a analizar bien esto y se las traigo para el viernes este invertido porque no nos funcionó. ¿Listo? Que nos debería funcionar. Y más bien hagamos esta última en este ratico. Voy a hacer la de suma, las demás son casi parecidas. Entonces vamos a hacer la de suma únicamente. ¿Listo? Entonces vamos a, saben, pues recorrer una lista es de forma recursiva simplemente quitando los elementos. Si queremos una suma, lo que vamos a hacer, así como hicimos con la cantidad de elementos, número de elementos, pues entonces obviamente si está vacío, la cantidad de elementos es 0. Si está vacío acá, pues la suma va a ser 0. Vamos a replicar que esto es muy parecido aquí. Entonces simplemente lo que vamos a decir, nos importa la cabeza, entonces vamos a decir, bueno, vamos a llamarlo head y tail, como para que tengan los nombrecitos. Y el valor lo vamos a retornar en esta variable s, luego vamos a llamar a la suma, y lo que le vamos a pasar es la cola y una nueva variable n, ¿verdad? Luego vamos a decir que esa n de aquí va a ser simplemente, entonces va a ser simplemente la cabeza, como estamos quitando cabezas y tenemos que ir sumando la cabeza y la de sumar acá.
Ahí ya nos queda. Consul suma 1, 2, 3, 4, 5 y esto sí. 15, sí. Ahí está, ¿cierto? Sí es claro, ¿no? Cogemos la cabeza y la cola, lo que estamos haciendo, así como hicimos con el NEL que lo analizamos, simplemente ya recorremos que lo que está pasando es la cola hasta el final, hasta que llega acá. Pero acá, en lugar de concatenar, sumar 1, pues estamos sumando lo que estamos descartando, que es la cabeza, ¿no? Entonces vamos sumando cabeza. En pocas palabras, lo que haciendo es sumar así, 1, 3, 6, 10, 15. ¿Listo? Pues lo mismo para el producto, perdón, para suma acumulativa pues sería algo parecido, y para ciclos for. ¿Listo? Ya por temas de tiempo, pues entonces más bien para la próxima clase mi compromiso es revisar bien esta regla de invertir, de por qué no nos funcionó como la tenía, y les explico estos de acá. Bueno, el producto, pues, es que el producto no tiene nada de otro mundo, ¿no? Producto, pues simplemente ponemos aquí, y aquí sería poner simplemente aquí pues simplemente pues, poner aquí, y aquí ponemos product. ¿Tan sencillo? Ah, claro. ¿Quién me dice que está mal? ¿Por qué no nos funcionó? Porque al final es 0, debería ser 1. Correcto, te ganaste una decimita ahí, rapidita, Paula Peña. Debería ser 1. Paula Peña. Claro, nuestra función de parada es obviamente que si el elemento está vacío, pues entonces que nos retorne un 1. Esa es la función de parada. Claro, luego que estaba vacío, retornó 0 y 0 por cualquier cosa que vayamos a multiplicar, pues nos va a dar. Esto puede ser factorial de 5, ¿no? Factorial de 5 es 120. Entonces, esta también sería la forma en cómo hacer factorial, entonces, ¿no? Si hay un ejercicio en cómo hacer factorial, pues esta sería la recursividad de hacer el factorial. ¿Listo? Entonces, los ejercicios para hacer en casa, estos dos, ya saben, me los suben en un solo archivito, y para la próxima clase les muestro este suma colectiva, este de for, y les resuelvo esto de aquí. ¿Listo? Eso sería, compañero, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Profe, Profe, Sí, dígame. yo tengo sobre los ejercicios. El primero es solo decir si la cola, o sea, si la primera lista, bueno, si la segunda lista es la cola de la primera, ¿no? Nada más. Sí, correcto, sería entonces hacer, la pregunta sería, algo así como sublist, no sé, sublist 1, 2, 3, 4, ay, perdón. Sería sublist 1, 2, 3, 4, 5, sí, 5, 6, luego acá recibe 5, 6, esto nos tendría que retornar true, ¿cierto? Ahora esto nos retornaría false. Ahora esto nos retornaría true. Eso sería más o menos. ¿Listo? Listo, profe. ¿Alguien más? profe, yo tenía una pregunta, pero de los ejercicios de laboratorio. Digamos, nosotros teníamos un problema con hermanos, ¿cierto? Que sacaba el duplicado porque tenían un mismo Ah, padre. sí. ¿Eso se soluciona con listas? O sea, con lo que acabamos de ver ahorita. Se podría solucionar, una forma de solucionarlo es con listas y eliminar los duplicados de una lista, ¿no? Ajá. Esa es una forma de solucionarlo. Hay otra forma de solucionarlo que es eliminar duplicados en la consulta. Entonces hay una función por defecto en Prolog que se llama diff, la vimos en clase, que nos determina si un elemento es diferente de otro. Entonces sería algo así como con diff. Una forma muy óptima es con listas, sí, claro, almacenar el resultado en lista y luego quitar duplicados de la lista. Esa sería una forma óptima de solucionar ese detallito.
Ese era uno opcional, ¿no? No era, era como para darse décimas, ¿no? Creo que era. Está viendo también se podría averiguar como set off en vez de todo eso. Como que También, ajá, correcto. Ajá, exactamente. si le dejamos como set off es válido. Sí, sí, también podría ser. O sea, la forma es que ustedes me digan cómo solucionar ese detallito, pero Ah, listo. en Gracias. cualquiera que a ustedes se les ocurra. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, muchísimas gracias por su participación y nos quedaríamos en laboratorio o en teoría con quienes corresponda. Gracias, compañeros, que estén muy bien.